Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 11. Sobre la unidad de Dios. Ahora hay que tratar lo referente a la unidad divina. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿El ser uno, añade o no añade algo al ser? 2. ¿Hay o no hay oposición entre el uno y lo múltiple? 3. Dios, ¿eso no es uno? 4. ¿Eso no es uno en grado sumo? Artículo 1. ¿El ser uno, añade o no añade algo al ser? Objeciones por las que parece que el ser uno añade algo al ser. Todo lo que está en un género determinado proviene de añadir algo al ser que envuelve todos los géneros, pero el uno pertenece a un género determinado ya que es principio numérico, que pertenece a la especie de la cantidad. Luego el uno añade algo al ser, más aún, lo que divide algo común se convierte en algo añadido, pero el ser se divide en uno y muchos. Luego el uno añade algo al ser, todavía más. Si el uno no añade nada al ser, es lo mismo decir uno y ser. Decir ser es una tautología. También sería tautología decir ser uno, lo cual es falso. Luego el uno añade algo al ser. En cambio está lo que dice Dionisio. Nada de lo existente existe sin participar del uno. Esto no sería así si el uno añadiera algo al ser restringiéndolo. Luego el uno nada añade al ser. Solución. Hay que decir, el uno no añade al ser cosa alguna, tan solo la negación de división, pues uno no significa más que ser indiviso. De ahí que uno sea lo mismo que ser, ya que todo ser o es simple o es compuesto. Si simple, es indiviso en acto y en potencia. Si compuesto, no llega a tener ser más que cuando sus componentes pasan de separados a unidos formando el compuesto, por lo cual resulta evidente que el ser de cualquier cosa consiste en la indivisión. Por eso cualquier cosa conserva su ser en la medida en que conserva su unidad. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, algunos, por confundir el uno idéntico al ser con el uno principio numérico, provocaron posturas contrarias, pues Pitágoras y Platón, comprobando que el uno idéntico al ser nada añade al ser, sino que solo significa su misma sustancia indivisa, estimaron que lo mismo sucedía con el uno como principio numérico. Como quiera que el número está compuesto de unidades, creyeron que los números eran las sustancias de todas las cosas. Por su parte, Avicena, considerando que el uno como principio numérico añade algo a la sustancia del ser, en caso contrario el número compuesto de unidades no sería una de las especies de la cantidad, creyó que el uno idéntico al ser añadía algo a su sustancia, como lo blanco al hombre. Pero esto es evidentemente falso, porque cualquier cosa es una por su sustancia. Si lo fuese por algo distinto a ella, como quiera que este algo es también uno, si fuese uno por otro, se entraría en un proceso infinito. Por eso hay que mantenerlo primero. Así, pues, hay que decir que el uno idéntico al ser nada añade al ser, pero el uno como principio numérico sí añade algo por pertenecer al género de la cantidad. A la segunda hay que decir, nada impide que lo dividido en un modo sea indiviso en otro. Ejemplo, lo dividido por el número es indiviso en la especie. Así, algo puede ser uno en un modo y ser muchos en otro. Sin embargo, es así si se trata de un ser absolutamente indiviso, bien por su esencia, aun cuando por sus elementos no esenciales esté dividido, como es el caso de lo que es un sujeto por su sustancia y múltiple por sus accidentes, bien porque es indiviso en acto y dividido en potencia, como es el caso de lo que es uno en cuanto al todo y múltiple en cuanto a las partes. De este modo será absolutamente uno y múltiple de algún modo. En cambio, si tomamos un ser que en algún modo es indiviso y absolutamente dividido, como es el caso de lo que está dividido por su esencia y es indiviso porque así lo aprende nuestro entendimiento por su principio o causa, entonces será absolutamente múltiple y uno en algún modo, como es el caso de lo que es múltiple en el número y uno en la especie, o uno en el principio. Así, pues, el ser se divide en uno y múltiple, uno en sentido absoluto y múltiple en cierto modo, pues esta multiplicidad no estaría contenida en el ser si de algún modo no estuviera contenida en el uno.
Dice Dionisio: no hay multiplicidad que no participe de la unidad, pues lo múltiple por las partes es uno por el todo, lo múltiple por los accidentes es uno por el sujeto, lo múltiple por el número es uno por la especie, lo múltiple por la especie es uno por el género, lo múltiple por las derivaciones es uno por el principio. A la tercera hay que decir: no hay tautología en el decir ser uno, pues el uno añade algo conceptual al ser. Artículo 2. ¿Hay o no hay oposición entre el uno y lo múltiple? Objeciones por las que parece que el uno y lo múltiple no se oponen. Entre realidades opuestas no se atribuye a una lo de la otra, pero todo lo múltiple es en cierto modo uno, como se dijo. Luego el uno no se opone a lo múltiple. Más aún, entre realidades opuestas, el compuesto de una no entra en el compuesto de la otra, pero el uno forma parte de lo múltiple. Luego no se opone a lo múltiple. Todavía más, el uno se opone a uno, pero lo mucho se opone a poco. Luego el uno no se opone a lo múltiple. Por último, si el uno se opone a lo múltiple, se le opondrá como lo indiviso a lo dividido, y así se le opone como la privación al haber. Esto, no obstante, parece incongruente, pues se seguiría que el uno sería posterior a lo múltiple y se definiría por él, cuando en realidad lo múltiple se define por el uno. De este modo se entraría en un proceso indefinido, lo cual es incongruente. Luego no hay oposición entre el uno y lo múltiple. En cambio se afirma: son opuestas aquellas realidades que tienen conceptos opuestos, pero la razón del uno está en su indivisibilidad, y la razón de lo múltiple, en su división. Luego hay oposición entre el uno y lo múltiple. Solución: hay que decir, el uno se opone a lo múltiple, pero de diversas maneras, pues el uno, como principio del número, se opone a lo múltiple, que es número, como la medida a lo medido, pues el uno tiene razón de primera medida, y el número es lo múltiple medido por el uno, como consta en el décima de Metafis. En cambio, el uno idéntico al ser se opone a lo múltiple por razón de privación, como lo indiviso a lo dividido. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: ninguna privación anula totalmente al ser, porque la privación es negación en el sujeto, según el filósofo. Sin embargo, toda privación quita algo al ser. Así, en el ser, por razón de su universalidad, sucede que toda privación está fundamentada en él mismo, cosa que no sucede con las privaciones de las formas especiales, como la vista, la blancura y similares. Y lo que se dice del ser se dice también del uno y del bueno, que son idénticos al ser, pues la privación de lo bueno se fundamenta en algún bien, de la misma forma que la pérdida de unidad se fundamenta en algún uno. De ahí que lo múltiple sea un cierto uno, lo malo un cierto bien y el no ser un cierto ser. Sin embargo, como realidades opuestas no se atribuye a una lo de la otra, porque lo que en una se da absolutamente, en la otra se da en cierto modo. Así, lo que en cierto modo es ser, como el ser en potencia, en acto es absolutamente no ser. Lo que es absolutamente en el género de la sustancia, es de algún modo no ser en lo accidental. Lo que de algún modo es bueno, es malo absolutamente. Asimismo, lo que es uno absolutamente, es múltiple en cierto modo, y viceversa. A la segunda hay que decir: hay dos tipos de totalidad: la totalidad homogénea, compuesta de partes semejantes, y la totalidad heterogénea, compuesta de partes distintas. La primera totalidad está compuesta de partes que tienen la naturaleza de la totalidad. Ejemplo: cada parte del agua es agua. Así lo continuo está constituido por sus partes. En la segunda totalidad, la heterogénea, cualquier parte carece de la forma de la totalidad. Ejemplo: ninguna parte de una casa es casa. Ninguna parte del hombre es hombre. Esta totalidad es lo múltiple. Por tanto, en cuanto que las partes de lo múltiple no tienen su misma forma, lo múltiple se compone de unidades, como una casa se compone de partes que no son casas, pero no porque las unidades constituyan lo múltiple por ser indivisas, pues precisamente por ser indiviso lo uno se opone a lo múltiple, sino por lo que tienen de entidad, al igual que las partes que constituyen una casa lo hacen porque son determinados cuerpos, no porque no sean casas. A la tercera hay que decir:
lo múltiple puede ser entendido de dos maneras. Una, absolutamente, y en este sentido se opone al uno. Otra, en cuanto contiene un exceso, y en este sentido se opone a poco. En el primer sentido, dos ya son muchos, pero no en el segundo sentido. A la cuarta hay que decir, el uno se opone a lo múltiple por privación en cuanto que el concepto de muchos implica división. De ahí que sea necesario que la división esté antes en la unidad, no absolutamente, sino en nuestra aprehensión, pues captamos lo simple por lo compuesto. Así, definimos el punto como lo que no tiene partes, o como principio de la línea, pero lo múltiple, también conceptualmente, se capta a partir del uno, pues no captamos las cosas indivisas como algo múltiple, sino que a cada una le atribuimos unidad. Así, el uno entra en la definición de lo múltiple, pero lo múltiple no entra en la definición del uno. La división la entendemos primariamente como negación del ser, pues lo primero que concebimos es el ser. Después distinguimos un ser de otro ser y, así, en un segundo momento, conceptualizamos la división. Luego, la unidad, por último, lo múltiple. Artículo 3. Dios, ¿eso no es uno? Objeciones por las que parece que Dios no es uno. Dice Primera de Corintios 8, 5. Muchos son los dioses y muchos los señores. Más aún, el uno, principio numérico, no puede ser atribuido a Dios, pues a Dios no se le atribuye ninguna cantidad. Tampoco se le puede atribuir el uno idéntico al ser, porque implica privación, y toda privación es imperfección, no aplicable a Dios. Luego no se puede decir que Dios sea uno. En cambio está lo que dice Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Solución, hay que decir, Dios es uno. Se demuestra de tres maneras. Primera, por su simplicidad. Es evidente que aquello por lo cual algo es esta cosa, de ningún modo es transmisible a muchos. Ejemplo, aquello por lo que Sócrates es hombre, se puede decir de muchos, pero aquello por lo que es este hombre, solo se puede decir de uno. Si aquello por lo que Sócrates es hombre fuera también aquello por lo que es este hombre, así como no puede haber muchos Sócrates, así tampoco podría haber muchos hombres. Esto es lo que le corresponde a Dios, pues el mismo Dios es su naturaleza, como quedó demostrado, por lo cual Dios y este Dios son el mismo. Así, pues, resulta imposible que haya muchos dioses. Segunda, por la infinitud de su perfección, quedó demostrado que Dios contiene en sí mismo toda la perfección del ser. Si hubiera muchos dioses, entre ellos debería haber diferencia, algo le correspondería a uno que no tendría a otro, y si este algo fuese la privación, no sería absolutamente perfecto, y si este algo fuese la perfección, a otro le faltaría. Luego es imposible que haya muchos dioses. De ahí que los antiguos filósofos, impulsados por esta misma verdad, al establecer un principio infinito, establecieron un solo principio. Tercera, por la unidad del mundo. Todo lo existente está íntimamente ordenado, ya que unas cosas sirven a las otras. Las cosas diversas no convergerían en un orden a no ser que fueran ordenadas por uno, pues lo múltiple se coordina mejor dentro del orden que establece uno al que establecen muchos, ya que el uno es causa de unidad, mientras que lo múltiple lo es solo accidentalmente, esto es, en cuanto de algún modo es uno. Así pues, como quiera que aquello que es primero es, en cuanto tal, lo más perfecto y no accidentalmente, es necesario que lo primero a lo que se reduce todo en un orden sea uno solo. Y esto es Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se habla de muchos dioses por referencia al error de aquellos que daban culto a muchos dioses, pues sostenían que los planetas y otras estrellas, o también las distintas partes del mundo eran dioses. De ahí que el texto aquel siga diciendo, para nosotros no hay más que un Dios, etc. A la segunda hay que decir, el uno, en cuanto principio de número, no es atribuible a Dios, solo a lo que tiene su ser en la materia, pues el uno que es principio numérico, es del género matemático, que tiene su ser en la materia, si bien se conceptualiza partiendo de la abstracción de la materia,
Por su parte, el uno que es idéntico al ser es metafórico, que, en cuanto tal, no depende de la materia, y aunque en Dios no hay ningún tipo de privación, sin embargo, por nuestro modo de entender, no le conocemos más que haciendo uso de la privación y de la negación. De ahí que nada impida que se atribuyan a Dios realidades privativas, como, por ejemplo, llamándole incorpóreo, infinito. De la misma manera se dice que Dios es uno. Artículo 4. Dios, ¿eso no es uno en grado sumo? Objeciones por las que parece que Dios no es uno en grado sumo. Se dice uno a la privación de división, pero esa privación no admite el más y el menos. Luego no puede decirse que Dios sea uno más que cualquier otra cosa que sea uno. Más aún, parece que nada hay más indivisible que aquello que es indivisible en acto y en potencia, como el punto y la unidad. Pero se dice que algo es tanto más uno cuanto más divisible es. Luego Dios no es uno más que la unidad y el punto. Todavía más. Lo que es bueno por esencia es bueno en grado sumo. Por tanto, lo que es uno por esencia es uno en grado sumo. Pero todo ser es uno por esencia, como nos consta por el filósofo en Cuarta de Metafis. Luego todo ser es uno en grado sumo. Así, pues, Dios no es uno más que otros seres. En cambio está lo que dice Bernardo: entre todos los seres que son uno, la cúspide la ocupa la unidad de la Divina Trinidad. Solución. Hay que decir, como quiera, que el uno es el ser indiviso. Para que algo sea uno en grado sumo es necesario que sea ser e indiviso en grado sumo. Ser ambas cosas le corresponde a Dios. Él es ser en grado sumo, pues su ser no está determinado por una naturaleza que lo reciba, sino que es el mismo ser subsistente y por nada determinado. También es el más indiviso en cuanto que no se divide en acto y en potencia, ya que no admite ningún tipo de división puesto que es absolutamente simple, como quedó demostrado, por todo lo cual resulta evidente que Dios es uno en grado sumo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aun cuando la privación en cuanto tal no admite más y menos, sin embargo, en la medida en que su contrario sea mayor o menor, se dice que la privación es mayor o menor. Por eso, en la medida en que un ser está más dividido o es más divisible, o lo esté menos, o de ningún modo sea divisible, decimos que es uno más, menos, o en grado sumo. A la segunda hay que decir, ni el punto ni la unidad, principio numérico, son seres en grado sumo, porque tienen ser solo en algún sujeto. Por eso, ninguno es uno en grado sumo, ya que, así como el sujeto no es uno en grado sumo por la diversidad existente entre accidente y sujeto, así tampoco el accidente. A la tercera hay que decir, aun cuando todo ser sea uno por su sustancia, sin embargo, no todas las sustancias causan de igual modo la unidad, porque la sustancia de algunos está compuesta de muchos elementos, y la de otros, en cambio, no.